Vamos a abrir la aplicación Salud. En esta aplicación podremos recopilar datos médicos, organizarlos y destacarlos, y en el caso de las mujeres pueden llevar un registro de su control de ciclos. Ingresa tus datos personales, como nombre, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, estatura y peso. Una vez termines, presiona Listo. En la parte de abajo vamos a tener dos menús, Resumen y Explorar. En el menú de Resumen se nos mostrarán los datos actuales organizados a nuestro gusto y de cada una de las opciones que están abajo se pueden configurar ingresando los datos que te pida. En la pestaña Explorar habrá opciones extras que pueden brindar más información con ayuda de más dispositivos como audífonos, relojes y bandas inteligentes u otras aplicaciones. Regresamos al menú Resumen y en la parte de hasta arriba a la derecha presionamos el icono de perfil azul. Ahora presionamos Detalles de salud y es aquí donde va a detallar más nuestros datos médicos. Los que no conozcas o no requieras, solo no los edites. Cuando termines, solo presiona atrás con la flecha de arriba a la izquierda. Ahora la ficha médica. Es un resumen detallado de ciertos datos puntuales que se van a mostrar en la pantalla de bloqueo, los cuales contienen tu nombre, edad, padecimientos médicos, una reciente nota médica, a qué eres alérgico, si usas medicamentos, tu tipo de sangre, peso, altura, tu idioma principal y contactos de emergencia. Y se usa solo en caso de emergencia. Una vez hayas terminado, presiona Listo arriba a la derecha. Regresamos a Resumen, donde estarán los datos que destaquemos. Y vamos a configurar notificaciones de audífonos, para que cuando usemos audífonos nos diga si está a un nivel adecuado, para que no nos afecte al oído. Posteriormente nos dará una estadística del volumen que por lo regular usamos. Además que en la parte de abajo habrá siempre información para saber más sobre la salud auditiva. Configuremos sueño, creando una rutina para antes de dormir. Así que define cuántas horas dormirás y presiona siguiente.
Ahora escoge los días que dormirás esas horas. Y el horario en que debes despertar moviendo la barra del despertador. Escoge el sonido de tu alarma, su volumen y si quieres que aparezca la opción de posponer y presiona agregar arriba a la derecha. Tendremos un resumen de lo que ya configuramos y le damos a siguiente. El modo sueño hará que no se nos muestren notificaciones durante las horas de sueño que ya configuramos antes y se desactivará hasta que apaguemos nuestra alarma. Configurar relajarse activará el modo no molestar poco tiempo antes de nuestra hora de sueño. Los atajos para relajarse son acciones rápidas que te ayudan a relajar y no te distraigan previo a dormirte por medio de un botón en la pantalla de bloqueo. Como estos son un poco más complejos, los haremos poco a poco en próximos videos, así que estate al pendiente y aprovéchalos. De momento, a este paso le daremos omitir. Nos aparecerá un resumen de nuestra configuración y le daremos a listo. Y bueno, en cada uno de estos apartados habrá más información de cuán importante es la salud, además de que te recomiendan aplicaciones que están afiliadas con la app de salud. Espero te haya gustado el video, lo compartas, te suscribas y revientes el botón de me gusta. Pronto se viene más contenido para que sigas aprendiendo más de lo que puede hacer tu celular. Así que nos vemos pronto, ¿vale? Bye.